Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez. Estamos en ICN, una nueva conciencia. Con ustedes nuevamente para abordar los temas que hacen portada y titulares. Usted sigue en nuestras redes sociales en icn.digital. Recuerde que en Cuestión de Enfoques nosotros tenemos distintos puntos de vista, perspectivas, opiniones, pareceres sobre lo que acontece a nivel nacional, regional e internacional. Y que usted también se entera de todos estos hechos a través de nuestros noticiarios en la mañana, al mediodía, en el estelar de la noche y, como no, también el fin de semana. En Cuestión de Enfoques nosotros invitamos protagonistas, analistas, políticos, personas que están en el centro y en el eje de la información. Y vamos hoy a hablar de un tema que ha estado en la palestra pública los últimos días. Nos referimos a la situación del sector salud, la calidad de la ejecución presupuestaria, el abastecimiento, desabastecimiento. Usted se enteró que el Hospital Escuela enfrentó una crisis que duró poco, pero que representó una muestra de que no siempre se puede contar con productos esenciales para la labor médica. Y la pregunta que surge después es cómo ocurren estas situaciones, qué soluciones se están planteando, cuál es la actitud de las autoridades cuando un problema de este tipo ocurre. ¿Es a la defensiva? ¿Se escuchan propuestas? ¿Se aceptan las críticas? ¿O sencillamente se aprende de las lecciones y se mejora la gestión? Porque al final todos y todas somos los que salimos afectados cuando una situación de este tipo ocurre, y no podemos decir que hoy falta un medicamento, mañana falta un insumo, porque es la población que acude a los centros hospitalarios, a los centros de salud, a cualquier unidad en que se provea de servicios de salud, lo que finalmente sufre las consecuencias. Para hablar de esto nos acompaña una invitada que es especialista, conoce muy bien sobre este tema y que responderá a nuestras preguntas e interactuará con nosotros al volver de unos mensajes. No nos cambie, estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia, dándole la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada Blanca Munguía. Blanca, encantada de volver a verte después de tantos años en estos temas de buscando la eficiencia del sector público, la transparencia en el trabajo de nuestras autoridades. ¿Cómo está el sector salud? ¿Está mejor que antes? ¿Está peor que antes? ¿O está enfrentando los problemas de siempre? Muchas gracias, licenciado Cáliz, por la invitación y poder abordar un tema tan relevante en el país, tan necesario, y especialmente más allá del análisis que podamos trabajar junto con las autoridades para sacar adelante y de una vez por todas poder encaminar una ruta para un sistema de salud fortalecido, robusto para la población. En la presentación no dije todo. Blanca Munguía es una reconocida especialista en temas de transparencia. Está a cargo del Observatorio del Sector Salud de la Asociación por una Sociedad Más Justa. Y antes de iniciar el programa le preguntaba, bueno, esto del observatorio a mí no me parece algo nuevo, es algo que ya días existe, y me hacía recordar, Blanca, precisamente por eso hacíamos la observación desde que hace mucho tiempo no nos mirábamos, es que esto forma parte del seguimiento de lo que en algún momento se llamó Transformemos Honduras, que era una iniciativa que estaba integrada por distintos sectores e instituciones y que buscaba transparentar los ejercicios públicos en educación, en justicia y seguridad, en la parte política electoral, en empleo y economía y en el sector salud. Y dentro de esas iniciativas, por lo menos las que yo recuerdo, se cuentan muchas, entre las que, por ejemplo, estaban la depuración de las planillas del Ministerio de Educación. Exacto, las planillas fantasmas. Las famosas planillas fantasmas. Sí. Tenemos también muchos esfuerzos para depurar la policía y también tenemos, no faltaba más decirlo, darle un seguimiento cercano a la
a la provisión de medicamentos y a la que siempre ha sido como el dolor de cabeza, el lado flaco, el lado débil del sector salud, que es la parte de provisión de medicamentos, compras, distribución, hasta dispensarlo al paciente. Que por cierto, hasta muertos hay de por medio ahí. Efectivamente, efectivamente sí. Ha sido un tema, un observatorio que a lo largo ya de 15 años realmente generando estudios, este observatorio ha permitido documentar, hay pocos estudios realmente en el país, y con el fin de poder presentar recomendaciones, propuestas a las autoridades, a lo largo de estos 15 años ha sido todo un trabajo en esa búsqueda de que si un ciudadano llega a un establecimiento de salud, sea atendido correctamente, con dignidad, reciba este derecho y pueda tener acceso no solo a la atención, sino también a los insumos, a su medicamento. Recordemos que en Honduras nuestro modelo de salud es curativo, no es preventivo. Y esto es un gran desafío que tenemos porque ningún presupuesto va a ser suficiente para poder satisfacer la necesidad de la población. Con calidad y calidez. Con calidad, oportuno, con calidad y calidez. Oportuno, con calidad y calidez. Eso significa que cuando usted llegue no le digan no hay, cuando usted llegue no lo traten mal y que cuando necesita una cita, le digan lo voy a atender en estos términos y que usted no salga peor que como entró. Que existe esa famosa, que por cierto es un mito extendido cuando la gente lleva los carros a los talleres, ¿verdad? Que los lleva a reparar y salen con algo malo. Aquí no estamos hablando de vehículos, estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas que en caso de no tener acceso a un medicamento pueden agravar su situación. Morir, que es el peor caso. A ver, ¿por qué mencionábamos el tema del tiempo que existe el observatorio? Porque existe una tendencia a creer que cuando se hacen observaciones de transparencia, que se hacen observaciones de rendición de cuentas o se habla de la eficiencia en el trabajo de la gestión pública, que los observatorios solo se están refiriendo al gobierno de turno. Estamos hablando de un proceso de larga data que en el pasado también ha generado señalamientos por parte del observatorio. En estos días trascendió que, vamos a ver, fue noticia porque en los medios de comunicación así lo mostraron, que el Hospital Escuela se quedó sin algodón. Y a partir de ahí surgieron varios aspectos, varios temas que los vamos a comentar luego, y coincide con los días en que el observatorio iba a hacer un reporte. Eso es como que uno diga, hable de los problemas que tenemos en el clima y que venga una tormenta y nos agarre con los pantalones abajo, como se dice coloquialmente. Así es, sin duda la evidencia pues, fue del día y luego el informe que ya estaba planificado para el siguiente día vino a validar la realidad. No es que ustedes escondieron el algodón del Hospital Escuela. Para nada. Le dijeron al personal, háganlo perdedizo. Para nada, no nos atreveríamos, pero eso es lo que viene a validar la realidad. El estudio, que era un día después, nadie prepara a última hora, ya habíamos hecho las convocatorias cuando surge este elemento. ¿Y por qué recalco que ambos se validan? Es porque las autoridades tienen que tener mayor apertura ante estas realidades, ante las valoraciones hechas de sociedad civil, ante las recomendaciones. Esto evidencia una realidad y no la esconde, y esto debe ser el dato que las autoridades deben tomar para efectos de ir ajustando, mejorando, haciendo los cambios que requieren sin para enojarse. Sin enojarse, sin ofender, sin maltratar. El que se enoja pierde. A ver, veamos qué era lo que tenía los datos del observatorio. La historia del algodón usted ya se la sabe, luego a partir de ahí surge una cantidad de situaciones memorables, de memes. Aparece por ahí un político ofreciendo algodón, luego le dicen que ese algodón no era para ese propósito, y a partir de ahí se ha querido desviar la atención sobre el hecho de que efectivamente un par de días el principal centro hospitalario del país, el principal centro de referencia, enfrentó una carestía que es lamentable, pero que es apenas una de muchas otras que a diario viven los pacientes. Van a un centro de salud y no hay acetaminofén, no hay medicamentos para bajar la presión, no hay, y que es entendible en un país que ha tenido
serios problemas y carestía en su sistema de salud. El estudio que, ¿cuál veríamos primero? ¿El de desabastecimiento sería? Hablemos del proceso, de los procesos de compra para abastecer. Porque tenemos una presentación y la queremos ir mostrando. A ver. Para que entendamos qué significan los procesos de compra, qué implica. Entonces vamos a... Ok, aquí está la información del Observatorio en Salud. ¿Qué pasa cuando se ejecuta presupuestariamente de manera ineficiente y cuál es el impacto en los pacientes y el personal de salud? Por eso es que nosotros le hemos puesto al programa el nombre. ¿Quién paga por la ineficiencia en atender la salud de la población? Al final hay un presupuesto, hay recursos y al parecer hay retrasos en la ejecución de ese presupuesto, ¿es correcto? Efectivamente. Lo que estamos viendo en la pantalla es que, bueno, Honduras desde el 2022 estamos en un estado de emergencia sanitaria. Declarada por el gobierno. Declarada por el gobierno, así es. Lo que requiere algunos elementos. Uno es suficiente recurso y es así que en el 2024 se asignan 2.390 millones. O sea, es importante decir que en relación al 2023 se aumentaron casi 700 millones, porque estamos en estado de emergencia y eso es válido, ¿verdad? Un buen presupuesto, eso habilita para también hacer compras de emergencia, que se busca que sea expedito el proceso y garantizar el abastecimiento. Sin embargo, este presupuesto aprobado a finales de octubre nos llama la atención que tiene una disminución y de 2.390 millones pasa a 1.961 millones. O sea, hay una disminución y aún así está subejecutado. Exacto. Entonces, primero, ¿qué pasa? Hay una disminución que ya tenemos, nos preguntamos, ¿es que ya tenemos listo todo? ¿Está completo? Entonces nos preguntamos para dónde se va. Y luego cuando vemos que de los 1.961 millones, con ese recorte, entonces solo se había ejecutado al 30 de octubre 1.113 millones. Eso, uno puede hacer dos análisis. En relación al aprobado, no se ha ejecutado un 53%, pero como ya queda vigente 1.961 con la disminución, un 43%. ¿Cuánto es ese un 43%? Eso significa que solo quedan 3 meses para gastar el resto. 2 meses. 2 meses. A finales de octubre, sí. O sea, ¿se va a comprar a la carrera todo o sencillamente ya no se va a ejecutar? Exacto. Entonces, el año pasado fue la misma tendencia y terminamos con una ejecución del 92%, pero el tema no es la ejecución. El tema es que tenemos vacíos, necesidades, y aunque ejecutemos a última hora, no es lograr un porcentaje de ejecución, es lograr a lo largo del año, el abastecimiento. Entonces, esto no es como que uno va para un examen y se prepara el último día y estudia. Exacto. Y logra pasar. Es el esfuerzo acumulado. Exacto. Y la pregunta es, ¿por qué molesta que se digan estas cosas? Tenemos, muestren por favor, hay testimonios de pacientes que no los vamos a mostrar ahí porque son videos. Aquí los hemos tenido en el programa. Es más, tenemos una nota, entiendo, producción, respecto de esto, sobre el desabastecimiento, que lo vamos a ver después, porque el impacto de esta subejecución y de esta falta de, la palabra no hay otra, es falta de eficiencia en el ejercicio del gasto, tiene un impacto en los pacientes. ¿Cuál es ese impacto? Bueno, nosotros queríamos mostrar la realidad de los pacientes para que logremos tener más empatía, busquemos esa eficiencia del trabajo. Miren, este análisis en 12 departamentos, más de 1.500 pacientes, más de 100 establecimientos de diferentes niveles. Cuando le preguntamos si tiene un ingreso mensual, un 36% dice que no tiene ningún ingreso mensual. Esto habla de la capacidad. De personas desempleadas. Totalmente, con mucha pobreza, con mucha necesidad de un sistema que le resuelva. Es el 70% de la gente que atiende el sistema. Así es, sí. O sea, nuestro sistema de salud atiende gente pobre. Totalmente. O sea, no tiene ingresos. Y es importante decir que el sistema de salud pública, que contempla lo que atiende la Secretaría de Salud y el Seguro Social, es el sistema de salud público, equivale a un 90%. Solo un 10% atiende el sistema privado. Entonces, esa población es 8.5 millones de hondureños que debe estar protegida por estos dos sistemas, diríamos. ¿Ese 10% está incluido el Seguro Social o está en el 90%? Está en el 90%. El Seguro Social atiende... Que también es minoritario. Exacto. Es minoritario. Entonces, a la población es pobre, un 29% dice que recibe igual o menor a 6,000. O sea,
es una población con una necesidad de poder recibir su tratamiento completo. Esto es una encuesta que se realizó a usuarios del sistema de salud. Veamos. En los establecimientos de salud. En los establecimientos de salud, es decir, no se fue a buscar a personas que están en su casa, sino gente que atienden los hospitales. Y saliendo de la farmacia, ¿verdad? Porque vamos a ver el dato también. Bueno, y aquí cuando se les pregunta sobre los medicamentos, si los recibieron de forma incompleta o no recibieron ninguno, el 79% dice que fueron completos. Eso es un buen dato. Totalmente. Y es importante decir que empezaron el año con un 59%. Es decir, que se ha mejorado. La tendencia a mejora va, y lo hemos dicho, ha mejorado. Pero ¿por qué si ustedes dijeron que mejora, la gente se fija en ese 21% que dice que no, que están incompletos o es ninguno? ¿Por qué esa insistencia en ver el vaso medio vacío por parte de las autoridades? Bueno, ¿por qué lo ven ellos? Nosotros lo presentamos porque hay recursos para completar ese 21%. Incluso quiero hacer una valoración porque la Secretaría de Salud, las autoridades dicen que tienen un 90%, 95% de abastecidos los establecimientos de salud. Bueno, yo aquí tuve dos personas del sistema que me dijeron que el 95% está abastecido y que cuando se cambia de trimestre a trimestre, lo que falta del último trimestre se suple con el stock del semestre anterior, pero que siempre hay ahí como un 5% que no está cubierto por la dotación que corresponde al trimestre respectivo. Y esa es de las mejores prácticas que hay, que se debería estar replicando a nivel. El tema aquí es que ellos miden stock en el establecimiento de salud. Deben, y nosotros medimos, nosotros observamos que el paciente lo recibe. Ahí falta en la cadena la dispensación, claro. Ellos deben buscar valorar que si tienen un 90% de stock, un 95%, el 95% de la población dice lo estoy recibiendo completo, pero de ahí hay una brecha que no sabemos qué está pasando. Es decir, no se trata solamente de que el funcionario o el servidor público diga sí lo tengo, sino que el pacientito o pacientita vean el siguiente. No solo estamos hablando de medicamentos de forma incompleta o que se recibe ningún, sino que un importante grupo, 22%, que se parece mucho al 21% anterior, refiere que tuvo que pagar por medicamentos que son considerados esenciales. Ojo con esta distinción. Están los vitales, los esenciales y los insumos. Así es. Y este dato, ¿qué queremos decir con esto para que lo entiendan, lo entendamos todos? Es que el paciente, cuando fue a un establecimiento de salud, le dieron su receta y para recibir los que sí tenía el establecimiento, tuvo que dar un aporte. O sea, eso es una práctica común. Exacto, y es bastante simbólica, algunos 100, 50, y está regulado. El tema es que mientras tenemos que la gente es pobre, extremadamente pobre. Que no tiene ingresos. Que no tiene ingresos. Está pagando y tenemos 848 millones sin ejecutar, que debería de bajar este gasto de bolsillo, si lo queremos ejecutar, para que sea menos grosero para la población y más eficiente la gestión para el personal, para el paciente. El paciente para recibir. Un 22%. Ojo con el rótulo, para recibir el medicamento tuvo que dar un aporte. Estamos hablando de un porcentaje que anda por ahí por el 22%. Sigamos mostrando, pues sí, insumos médicos esenciales. ¿A qué elementos nos estamos refiriendo? Al menos un 6% de pacientes, que no son pocas personas, sería el equivalente a 534,000 personas atendidas, reportaron haber tenido que comprar materiales para recibir un procedimiento médico. Un 8% no quiso responder, es un porcentaje alto, anda dentro de lo que se planteó acá. Pero ¿cuáles son esos insumos? Gasa, hilo para sutura, bueno, gasa de algodón, ahí estamos viendo el tema del algodón. Abajo, batas descartables, mascarilla descartable, agua oxigenada, alcohol, jeringa, algodón, aguja, bajada de suero, catéter con alas y sopos de algodón. Este es el tipo de producto que se le toca pagar a un 6% de las personas que fueron entrevistadas. Ojo. Exacto. En un periodo determinado. Exacto. No el día que se acabó el algodón en el hospital. No. Si no hubiera subido ese porcentaje. Exacto. Y ahí vemos cosas básicas, o sea, son insumos que debe tener un establecimiento. Si alguien, y les decíamos, ¿qué tipo de procedimiento? Una herida, poner un suero, les tocó comprar algunos de esos insumos. Y aquí es importante porque cuando se pregunta al personal de salud
y aquí es un detalle importante, también el personal de salud tiene una respuesta. Vamos a hablar sobre eso al volver de los mensajes, porque también el personal de salud fue auscultado. Obviamente son encuestas anónimas para no afectar la continuidad del trabajo o que no haya ningún tipo de represalias. Pues el personal también respondió. Ya vamos a ver cómo respondió. Y repito, estamos mostrando este programa porque es importante conocer dónde apriete el zapato, porque entonces así se manda a hormar o se cambia el zapato o se cambia el zapatero. Ya volvemos después de unos mensajes. Seguimos en Cuestión de Enfoques hablando de un tema que a usted le interesa. La ineficiencia en atender la salud, el abastecimiento, la cadena de abastecimiento. Antes de irnos a una pausa con la licenciada Blanca Munguía del Observatorio del Sector Salud de la Asociación por una Sociedad Más Justa, hablábamos de la percepción de los pacientes y le anunciamos que hablaríamos de la percepción de los empleados, de las personas que trabajan en el sector, que quién mejor que ellos para decir dónde aprieta el zapato. Y eso fue lo que dijimos antes de irnos a la pausa. Pero antes quiero que escuche este reporte. Luego que la Secretaría de Salud anunciara un abastecimiento de medicamentos de 90.4% en los hospitales públicos, el poco acceso sigue siendo una denuncia constante de los pacientes. Y a pesar de conocer las cifras por parte de las autoridades, aún persisten las dudas sobre las causas que impiden que los medicamentos lleguen a quienes más lo necesiten. Mi punto de vista es que hay que socar un poquito las tuercas en los mandos intermedios y en la supervisión del abastecimiento, porque si yo como titular de salud digo, tengo un 94% de abastecimiento en mi almacén central, ¿cómo sé que ese 94% se refleja en el almacén de Hospital Escuela, pero del Centro de Salud de Huinope o el Centro de Salud de Colomoncagua? El papel de las autoridades sanitarias es fundamental en la regulación y supervisión. Roberto Cosenza, quien se desempeñó como subsecretario de Salud, comparte a ICN Noticias que esto radica en un problema en la distribución o traslado de medicamentos. Una vez que los medicamentos están en los almacenes, la Secretaría de Salud no cuenta con un buen mecanismo de logística para poder distribuir todos estos medicamentos a las 20 regiones y a los 32 hospitales. Y hay que recordar que una vez que los medicamentos están en las diferentes regiones, las regiones tienen los diferentes centros de salud, muchas veces en comunidades bastante largas. Por esta razón, se ha criticado acerca de la falta de mejora en la logística de la entrega de medicamentos en los últimos 25 años. Obviamente, creo que la Secretaría de Salud, en cuanto a logística de entrega de medicamentos y a solicitud de los mismos al almacén central, no ha cambiado en 25 años. Entonces, yo creo que hay que hacer una revisión de los mandos intermedios y de las cualidades de estos mandos intermedios. El doctor y diputado Carlos Umaña manifestó que la última palabra la tienen los pacientes, quienes se han visto perjudicados por tratamientos médicos que son urgentes. Yo lo que le quiero decir es que la mejor encuesta siempre es el índice de satisfacción de los pacientes, y la gran mayoría de los pacientes cuando llegan a las farmacias del hospital se van con menos del 20 o 30% de los medicamentos que los especialistas les recetan. El impacto de la falta de medicamentos no solo afecta a los pacientes, sino también a los profesionales de la salud, quienes se ven obligados a buscar alternativas menos eficaces o a retrasar tratamientos urgentes. Para ICN Noticias, Patricia Carías. Bueno, lo ha escuchado usted de voces de especialistas, de voces de personas que han ocupado el sector, así para que no me le echen tierra solo a la licenciada Blanca Munguía y a una organización que no ha hecho más que hacer un estudio de satisfacción de usuarios. Comentarios. Los usuarios son los que han hablado. Es una encuesta a nivel nacional. La gente lo único que quiere es que se le atienda y el deber de las autoridades es atenderlo bien. Efectivamente. Por eso una de nuestras grandes recomendaciones a las autoridades, aún a los directores de hospitales, es que bajen a las salas donde están los pacientes, que conversen con los pacientes, que le pregunten cómo les fue y que esa información
que le dan los pacientes que suba y le sirva para tomar decisiones. Okay. Solo así se mide realmente la buena gestión, entrevistando al usuario, al beneficiario del servicio. Aquí estábamos hablando de la cadena de abastecimiento, pero viera usted lo que contestaron los empleados. Sigamos con la encuesta. Los empleados también fueron auscultados. Yo creo mucho en estos ejercicios de opinión pública, porque he desarrollado mi trayectoria de análisis político auxiliándome de estas herramientas. Obviamente las herramientas retratan una fotografía del momento en que se hizo la consulta. Quizás estos números el otro año mejoren, o a partir de lo que estamos debatiendo ahorita. No se trata de salir y pelear que quién tiene la razón. No, hombre, en vez de estar gastando saliva en responder, hay que ponerse a trabajar. El personal de salud pública enfrentó la falta de insumos básicos. 59% del personal médico y de enfermería que fue consultado reportó no contar con los insumos necesarios para desempeñar adecuadamente su labor. Estamos hablando de 57%, 59% insuficientes y no, por eso ahí está la suma del personal. Es la gente que atiende al pacientito, a la pacientita. Es decir, ellos dicen, les estamos diciendo que algunas cosas no se tienen y hay que ir a buscarlas. Así es, ponerla en agenda, hacer la gestión. Pero ante esta ausencia, ante este dato, mire lo que ha reaccionado el mismo personal cuando no ha tenido esto. Bueno, obviamente nosotros tenemos gente en el sector salud que son verdaderos quijotes y personas con una vocación de servicio que no tiene parangón, que no tiene comparación. Pues sí, la gente ayuda, pues. Hay médicos que hacen ahí cabudas, que hacen recogidas, que ayudan entre las personas, le piden apoyo a autoridades, a ONGs, a instituciones. Se tuvo que adquirir insumos médicos por su cuenta para poder cumplir con sus responsabilidades laborales adecuadamente. Nos referimos a guantes, nos referimos a indumentaria, exacto, tapabocas. Exacto, esas cosas que necesitan para atender, incluso hasta jeringas. Hilo de sutura. Todo eso, hasta algodón, el famoso algodón, pero para cosas más... A ver, aquí viene la parte importante, porque aquí nosotros traemos a nuestros invitados y dentro de sus enfoques siempre tiene que haber soluciones. Uno de los retos, y siempre lo decimos a nuestros invitados e invitadas antes de venir al programa, no se quede con la queja, también proponga. Aquí están las conclusiones. Hay una conclusión que tiene que ver con que es algo que se ha convertido en una práctica y es la compra directa. Tal vez nos sintetiza aquí la conclusión y las recomendaciones principales la licenciada Blanca. Sí. Tenemos 3 conclusiones y 4 recomendaciones. Es importante decir que uno es que como hay una aprobación de un presupuesto, mientras estamos en estado de emergencia requerimos recursos y hay una disminución del presupuesto. Entonces, nuestra gran recomendación es que en las mismas disposiciones presupuestarias se prohíba que haya una disminución del presupuesto y no que se ejecute bien ese presupuesto, que se garantice. Por un lado, la siguiente recomendación, bueno, la otra es que ya no deberíamos estar bajo estado de emergencia, sino que ya 3 años en emergencia sanitaria. ¿Cuál fue la motivación de esa emergencia? La motivación eran los procesos de compra, como se canceló. Son muy tardados. Es que cuando el gobierno actual entra, cancela fideicomiso y no tiene la unidad. Claro, no la sustituye con una medida, no tenía plan B después del fideicomiso. Exacto. Entonces, ellos ponen el estado de emergencia, pero ya llevamos 3 años. Y el tema es que las compras directas, pues luego vamos a ver los análisis de compra directa, pues ya deberíamos dejar de hacer estado de emergencia. Ya deberíamos planificar, ejecutar y dar mejores resultados. Entonces sí le apuntamos a que mejore la planificación, la ejecución presupuestaria y los mejores resultados. Porque claro, al final el estado de emergencia no hemos visto que ha tenido un impacto. Mejor entrar a lo que debe ser la norma y no la excepción. Bueno, esta es una conclusión, una recomendación válida, no debe incomodar. Cuando no hay una planificación adecuada, pues los resultados tienden a ser dispersos, tienden a desenfocarse del objetivo principal. Veamos la tercera conclusión y la última recomendación. Repito, estamos hablando de un informe, de un observatorio que tiene 15 años de existir y que no se organizó exclusivamente para contarle las costillas a la refundación. Mientras 534,000 pacientes informaron haber tenido que comprar insumos médicos y un 43% del personal médico y de enfermería expresó haber adquirido insumos para poder realizar su labor, la Secretaría de Salud a finales de octubre solo había ejecutado el 57% del presupuesto vigente.
y precisamente el destinado a la adquisición de medicamentos e insumos. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación aquí está que se garantice, está focalizada en los insumos, en los insumos que usan los médicos, ¿verdad? Entonces, garantizar ese tipo de compra, ese tipo de materiales para que pues se reciba. De eso depende la calidad de la atención que se le brinda al paciente. Entonces, ese también es un enfoque, nos enfocamos en medicamentos, pero en este apartado tiene que ver con los insumos porque vemos que hay una mayor ausencia de la garantía o del abastecimiento que el medicamento mismo. Bueno, y si vamos a hablar de las causas de eso, vamos a volver después de una pausa para ver qué es lo que está fallando en esa cadena de abastecimiento, porque lo decían las personas entrevistadas en la nota por ICN, hay un proceso, una vez que se identifica una cantidad de elementos vitales, esenciales e insumos, hay tiempos que se tienen que cumplir y eso tiene que cuadrar para que cada una de las regiones sanitarias del país y cada uno de los centros de salud, por más pequeño que sea, cualquier unidad, pues reciba a tiempo, por los medios apropiados, medicamentos y poder estar haciendo la renovación del stock de la cantidad, porque los medicamentos tienen una peculiaridad y es que tienen fecha de vencimiento. Por lo tanto, hay que tratar de que llegue con suficiente tiempo para que la vida útil sea suficiente para que en caso de mantenerse embodegado pueda estar disponible, pero también para que no se le ofrezca no hay al paciente. Volvemos después de unos mensajes con la licenciada Blanca Munguía. Ella está a cargo del Observatorio del Sector Salud de la Asociación por una Sociedad Más Justa y estamos hablando sobre los retos del sistema de salud, de la adjudicación, administración de medicamentos, proponiendo soluciones para no quedarnos en la queja de era poco efectiva. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques, estamos con la licenciada Blanca Munguía, a cargo del Observatorio del Sector Salud de una Asociación por una Sociedad Más Justa, ASJ. Mirábamos en el segmento anterior cómo lo que está ocurriendo tiene una causa, tiene un origen, y es la planificación deficiente. No vamos a decir que hay falta de planificación, porque planificación hay, pero la planificación se tiene que ir ajustando a medida que se encuentran dificultades, valladares, y el aprendizaje continuo se hacen los ajustes para que finalmente lo que no impacte sea la ejecución presupuestaria y sin duda alguna la eficiencia del servicio. Hay una línea de tiempo que se tiene que cubrir. Efectivamente, y es importante decir, mientras vemos la presentación, es que se ha ido mejorando en esa línea de tiempo, porque en el 2022, miremos esa, miren, del 2012 a 2021 estaba el fideicomiso. En el 2022, el 14 de junio, se hace la compra, con una compra directa, ¿verdad?, para abastecer, pero a mediados de año, para abastecer ese año, no es el mejor momento. Hay un déficit, principio de año, me acuerdo que en su momento el doctor Mateo lo mencionó. Exacto. Para abastecer el año del 2023 se lanza el 4 de abril, o sea, 2 meses antes que la experiencia del año pasado. Eso tampoco puede garantizar. Pero vamos a ver, pero si se hizo eso, perfectamente se pudo haber hecho en octubre, septiembre del año 2022, de tal manera que se tuviera todo el año abastecido, así no perdías el primer trimestre. Claro, entonces vemos que en el 2023... en octubre lo hicieron bien. Esa es la curva de aprendizaje, ¿verdad? Lo hicieron bien y sin duda eso es lo que impacta que hoy tengamos mejor abastecimiento. Pero miren, aquí se está diciendo, señores del gobierno, que ustedes ahí lo hicieron bien. Entonces, si lo hicieron bien el año pasado, ¿por qué estamos este año? ¿Ya se hizo el proceso de este año? Ya se lanzó, estuvimos sugiriendo que se lanzaron. Ya se lanzó a finales de octubre, el 10 de diciembre está la recepción de ofertas. Vamos buen tiempo. Pero si se hizo bien el año pasado, ¿por qué tuvimos este desabastecimiento en algún momento en el transcurso del año? ¿Es por la ejecución presupuestaria, por la parte logística o sencillamente la demanda superó las expectativas? Bueno, es importante decir que un 33% de esa compra licitación pública quedó fracasada y desierta. Por eso es que hicieron... 33%. Sí, por eso es que lanzan el 11 de abril, después de que hacen la evaluación, lanzan la compra directa para abastecer esa cantidad.
Por eso la importancia de los tiempos, porque ya entonces sus esfuerzos más diluidos es en menor cantidad. ¿Hasta cuánto afectan los cambios de titular de una secretaría, las modificaciones de la cadena de mando de una secretaría? Supimos que ahí sustituyó la figura del anterior ministro, el ingreso de un nuevo funcionario, en este caso la secretaria de Salud, Carla Paredes, que entra obviamente con nuevos bríos, con muchas ganas de hacer las cosas, pero que se encuentra que hay un proceso en curso que le antecede y que hay que darle seguimiento en aquello que es orgánico, que es normal, que es funcional, y se pueden hacer ajustes en aquellos temas en los que se puede aplicar experiencia propia. Fue interesante y valoramos, y lo hemos dicho, que ese cambio fue mínimo, como el retraso, por así decirlo, porque la ministra decidió seguir con el mismo proceso. Usualmente no lo hacen. Bueno, eso es bueno, eso habla muy bien de ella, ¿no? Totalmente, habla. Solo tuvimos, como en marzo, hicimos una alerta porque todavía no se habían firmado los contratos y hicimos un comunicado de alerta y eso ayudó. Entonces es importante decir, con esa línea queremos mostrar que desde que se lanza el proceso hasta que se adjudica, miren ustedes, son 6 meses. Y en 6 meses, bueno, el otro tema que queremos valorar es que esa fue licitación pública nacional, estando bajo, entonces empiezan a retomar los procesos que deben ser pública nacional, y aún cuando están bajo decreto de emergencia, lanzan una licitación pública nacional. Aquí es bueno y es importante decir, los procesos de compra directa no son lo ideal. No son lo ideal porque reducen la publicidad del proceso, reducen la transparencia del proceso y generan suspicacia por el historial que tiene el país. Entonces, idealmente, la compra debe ser en licitación pública y si se hace siguiendo los canales, siguiendo los procesos y con las personas apropiadas, la ley de contratación del Estado funciona. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien y estar supervisándolo, ¿no? Exacto, y planificado. 6 meses al menos. Todo ese proceso que mostramos ahí son 6 meses. Ese es un tiempo que tiene que considerar la Secretaría para efectos de su planificación. Entender eso. Entonces, si seguimos esos 6 meses, aquí lo que quisimos mostrar es que nosotros sí generamos una alerta porque ya el tiempo estaba dado y nos dijeron que los procesos de firma de los contratos estaban en proceso, pero nos preocupaba que estuvieran en proceso cuando ya se tenía que ver. ¿Se tardan mucho en firmarse los contratos en la Secretaría de Salud o es un proceso que lleva algún cuidado por la parte legal? Sí, la verdad que nosotros nos llamó la atención decir en procesos, pero cuando nos lo mandan, ya cuando nos dicen en procesos ya se habían firmado, por lo menos así dice. Sí tiene que tener un cuidado porque lo que hace es que se le notifica al proveedor. El proveedor ve si las condiciones que propone son factibles, si no entra en un proceso como de ajuste de la capacidad versus la necesidad. ¿Paga rápido el gobierno, paga rápido el Estado o le toca esperar a los proveedores mucho tiempo para poder recuperar el dinero de los productos que ofertaron y entregaron? Es importante decir que a raíz de este estudio donde revelamos las compras, varios de los proveedores se han acercado a decir que tienen deudas pendientes que les preocupa si no las honran, especialmente porque hay un nuevo proceso de licitación. Entonces, en la ruta de proveedores, si vemos la siguiente, vamos a ver que... Aquí es importante ver que la presentación nos resume en un breve espacio cuál es el proceso que sigue un proveedor desde que oferta el producto, firma el contrato y luego llega este documento. Veamos la presentación, por favor. Sigamos. Esto pasémoslo. Sigamos. Pasémoslo. Sigámoslo. Ok, veamos más abajo las resoluciones. Ahí sigamos. Esas fueron las que no sé. Sí. Ahí. Miren, en el 2022, todos los ítems. Entonces, ¿qué pasa en el 2022? Primero es los ítems que se ofertan, los ítems que se logran adjudicar. Es importante decir que hemos visto una rebaja en la cantidad, pero mejor dicho, en los proveedores. Ahora hay, en la mayor cantidad de ítems licitados, menor cantidad de oferentes. Hay menos oferentes desde el 2022 a la actualidad. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando? Porque ahora
de 40, miren los primeros oferentes, oferentes adjudicados, perdón, que ofertaron 39 en el 2022, 40 en el 2023 y baja a 36 de los oferentes que presentan sus ofertas. Nos preocupa que está bajando. Habría que ver, o sea, habría que analizar las causas. Exacto. Pueden ser muchas. Sí, y luego se le va adjudicando a menos proveedores. Entonces, a raíz de este estudio es importante decir que algunos proveedores dijeron que están preocupados en ofertar. Actualmente, se han entregado un nivel de productos que no les han pagado. Entonces el retraso en los pagos puede hacer que mucha gente diga no quiero hacer negocio. Exacto, me tienen a pago. Eso puede ser una de las razones. Pero estamos especulando, igual hay que profundizar, pero ha bajado el número y hay que investigar. Pero sí lo han expresado algunos proveedores que están preocupados y están repensando en la oferta. Bueno, ¿verdad? Y esto es una queja que existe en otras áreas de la gestión pública, particularmente en el área de construcción. Sigamos para abajo. Bueno, el tema de los precios de los medicamentos. ¿Qué es mejor, aplicar el fideicomiso o la oferta pública? El fideicomiso rescató una gama de corrupción en la Secretaría como tal que tenía. Rescató eso. Sin embargo, hasta ahora no hemos dado evidencia de que la gestión pública es mejor que ese fideicomiso. La ruta de aprendizaje todavía sigue prueba y error. Exacto. Por ejemplo, aunque nosotros celebramos que aquí vemos, mire, en esta comparación del fideicomiso, recordemos también que el fideicomiso ese es los datos promedios al 2021. Los precios que comparamos ahí en relación a la licitación pública nacional del 2023. Es evidente que los datos que se manejan en el fideicomiso eran mejor. Cuando se refiere a que el fideicomiso rescató un proceso de corrupción en el sistema de salud, no me gusta ese titular. Realmente el fideicomiso lo que hizo fue mejorar procesos, transparentar procesos. Exactamente. Rescató al sistema de salud de un proceso de corrupción. Así es. Y esa fue una propuesta porque a los proveedores no le querían vender a la Secretaría de Salud por toda esa mafia. ¿Verdad? Eso es importante. Entonces quisimos hacer la licitación pública nacional del 2023, que era la última, versus con precios del fideicomiso. Los 10 top con precios más elevados en relación, mirábamos una diferencia de 28 millones. Pero también lo hicimos con la compra del 2023, que es la siguiente. Pero no es efecto de la inflación, no es efecto del aumento de precios. Pensamos que puede haber, pero lo que nos llamó la atención fue, tal vez nos vamos a la última porque eso es interesante, la compra del mismo 2023, una compra directa versus la licitación pública, esa, ¿verdad? El mismo año, 2 mecanismos de compra, 2 formas de compra y sacamos los 10 más con precios más elevados, vamos a decir. Medicamentos. Sí, exacto, de medicamentos, los mismos medicamentos y nos llama la atención que de abril a octubre, que es el otro lanzamiento del proceso, unos porcentajes elevados. Nosotros investigamos con los proveedores por qué. Y algunos dicen, bueno, recuerden que la licitación pública nacional quiere garantía de esto, garantía. Exige una gama de garantías que a ellos les permiten más los proveedores y algunos eran oferentes únicos que estaban elevados y había que adjudicar. El tema aquí es que la Secretaría debe garantizar, debe tener un estudio de precio de mercados para saber negociar, para saber tener capacidad de hacer uso eficiente del recurso. Entonces aquí lo que decíamos, no puede seguir comprando de esa forma donde vemos algunos productos más de 1000% más caros, ¿verdad? Entonces aquí lo que sí nos preocupó de seguir con esta tendencia y el otro tema es que los informes de evaluación de las comisiones encargadas son bien escuetos. No dan las razones y eso debe llama la atención y deben ser más detallados, más técnicos para evitar para hacer análisis más profundos realmente, ¿verdad? Bueno, si las autoridades no dan suficientes razones, no debe extrañarse que los medios de comunicación y las organizaciones de sociedad civil pregunten, ¿no? La Secretaría de Salud desde el 2022 está en emergencia sanitaria, 4 procesos de compras de medicamentos, 3 han sido compras directas. Las empresas adjudicadas presentaron precios de medicamentos que eran hasta más del 500% superiores a los obtenidos en otros procesos de compra directa. Eso revela una disparidad en los precios y sobrecostos.
Se identificó una irregularidad a fecha de la firma de contratos, aunque estos tienen fecha de firma el 11 de abril. La organización, el observatorio, solicitó estos contratos y la respuesta el 17 de abril fue que estaban en proceso. Hasta que ACJ emite públicamente una alerta el 2 de mayo, los recibe con fecha de firma 11 de abril, como que estuvieran disponibles pero que no se habían entregado. La Secretaría de Salud estableció un plan de entrega de medicamentos para los proveedores adjudicados, pero no se cumple. Es decir, ese plan de entrega lo ofrece la Secretaría y los proveedores han planteado alternativas, ¿verdad? Pasando de 3 momentos de entrega establecidos por la CESAL a 9 momentos según contratos firmados. Esto produce atrasos en el abastecimiento. Ese es un gran problema y tiene que hacerse un gran análisis de qué está pasando y tomarlo en cuenta. La Secretaría siempre está planificando en 3 momentos de entrega porcentajes. No es funcional. Entonces, al final el proveedor, de acuerdo a su capacidad, le ofrece diferentemente y se dispersa en 9 momentos. No se logra, eso dice que no logra lo que está planificando en recibir. Y eso tiene que hacerse un análisis para operar de acuerdo a la realidad. Aquí un reconocimiento, repetimos, la licenciada Munguía hizo un reconocimiento que cuando se hizo licitación pública nacional para el abastecimiento de medicamentos, se hizo 3 meses antes de finalizar el año, en octubre de 2023, y fue un importante avance en planificación y un inicio para pasar de compras directas a licitaciones públicas. En resumen, ¿cuáles son las 3 recomendaciones? En resumen. Bueno, la primera recomendación es que pasar de licitaciones, dejar licitaciones directas para entrar a licitaciones públicas. La ley dice que esa debe ser la norma, 3 años es ya suficiente. El otro tema, entonces ya practiquemos, mejoremos, planifiquemos licitaciones públicas. No más estado de emergencia. No necesitamos estado de emergencia, ya debemos estar en estado normal, con una capacidad instalada. Ya hicieron pruebas de licitaciones públicas, entonces eso ya habla de un mejor compromiso. El otro tema es el estudio de mercado que tienen que hacer para garantizar los precios. Y junto con esto, la otra recomendación que viene es la importancia de que los informes de evaluación técnicamente tengan todos los detalles garantizados que permita claridad por qué se le adjudicó a aunque tenga más de 1000% de aumento. Tiene razones técnicas, pero al no ponerlas, quedan muchas preguntas sin respuestas. Bueno, aquí vemos dentro de las recomendaciones, las vamos a decir muy rápidas. Los contratos deben ser publicados para que la población los conozca una vez que se hayan firmado. Hay que mejorar el cumplimiento de entrega de medicamentos por proveedores, según lo que se refiere en la licitación, y luego garantizar el acceso a los medicamentos a pacientes. Ahí es importante espacio en los almacenamientos, pago de proveedores, para que no haya dificultades, y las comisiones evaluadoras de ofertas deberían describir con detalle la razón por la que recomiendan la adjudicación de un ítem a una empresa y cuáles fueron las razones por las que se descalificaron los otros oferentes, mostrando así transparencia y confianza en los procesos de compras que realizan. Es decir, cosas que deberían de ser cotidianas, normales, cuando se administran fondos públicos y cuando se quiere trasladar una imagen de confianza a la población. Totalmente. Si dijéramos en 2 palabras estas 6 recomendaciones, uno es mejorarle, apuntarle a más eficiencia y a transparencia. Esta es la última lámina. Sí. Y bueno, vea usted, con esta reflexión nos vamos a mensaje pensando en lo siguiente. Al final, la satisfacción del usuario, que en este caso es un paciente o una paciente que acude a cualquier centro de salud del Estado, es llegar. Si tiene que esperar, pues esperará. Si tiene que madrugar, madrugará, porque aquí la gente se va muy temprano porque los centros los abren temprano y el hondureño tiene esa costumbre de ir y serenarse durante la madrugada para ser el primero de los primeros y garantizar que lo atienden ese día, garantizar un cupo. Y después de que garantice su cupo y es recibido en distintos centros de salud nuestro reconocimiento al personal de salud que día a día, 24/7, no descansa para poder atender a nuestra población que llega con cualquier cantidad de dolamas y la gran mayoría de las veces problemas que pudieron ser prevenidos si se enfocara más el trabajo en la prevención y menos en la curación. Recuerde usted, lo mencionábamos en otro programa esta semana con personas que laboran en el sistema de salud. La prevención es la clave. Uno lo que quiere es ahorrar recursos en los hospitales, porque una vez que una persona llega ahí, ¿verdad? Ya llega enferma, implica un costo importante en su recuperación y no siempre esa recuperación llega a tiempo. Así que vamos a ver al final por qué, a pesar de que aquí hay
reconocimiento del trabajo que se ha hecho en licitación, reconocimiento de que la planificación se ha hecho, pero que hay que apretar un poco las tuercas, a pesar de que se hace una valoración en general balanceada, positiva, y se ha mencionado acá que pareciera por la víspera que se va a poder lograr nuevamente que el proceso se haya hecho con tiempo para el 2025. A pesar de todo eso, controversia, conflicto y no aceptar ningún comentario ni crítica. De eso vamos a hablar al volver de unos mensajes con nuestra invitada, la licenciada Blanca Munguía, acá en Cuestión de Enfoques. Entramos al segmento final de Cuestión de Enfoques con la licenciada Blanca Munguía, Observatorio del Sector Salud ASJ, Asociación por una Sociedad Más Justa. Agradecemos, por cierto, a ASJ la fineza de proveernos la posibilidad de que Blanca nos acompañe hoy. La conocemos desde hace muchos años, sabemos su compromiso y sabemos que le cuenta las costillas al gobierno que toque, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando del bienestar de la población. Por cierto, nos ha llamado mucho la atención la reacción de la titular de la Secretaría de Salud, que siempre está dispuesta a entrar al choque, a la controversia, se hacen señalamientos, nos ha regalado muchas frases para el recuerdo sobre los hospitales, sobre la atención que brindan los jóvenes becarios. Ella lo fue en su momento, cuando estaba estudiando medicina, bien que se trate de universidades privadas o públicas, y la reacción cuando se señalan aspectos por mejorar de la gestión pública que deben ser recibidos con los brazos abiertos, sin aspavientos y sin incomodarse. Se suspendieron citas, se saturaron los hospitales y la gente madruga y esa no es la causa. Hay una sobrepoblación, hay una sobreatención, está faltando algo en la prevención, Blanca. Hay algo que hay que ajustar ahí, porque menudo reto el que está afrontando el gobierno de tratar de afrontar y resolver problemas de larga data, estructurales, que no se puede seguir con esa cantaleta de la narcodictadura, porque el fideicomiso había agilizado procesos que antes no funcionaban bien, ahora se está haciendo desde el sector público, pero estamos hablando de problemas que tienen más de 20, 25 años. Y no se trata solo de cambiarle las unidades y ponerles nombres bonitos o rimbombantes, o sencillamente cambiar personal si los procedimientos no se siguen corrigiendo. ¿Hacia dónde ven ustedes como observatorio la mejor avenida para, uno, que los problemas tengan solución definitiva o por lo menos de largo plazo, para no estar reiterando esto cada vez que surge un conflicto? Y ¿cuál es la disposición de ustedes respecto de las autoridades? Porque efectivamente la autoridad sanitaria sacó varios directores ahí a una conferencia de prensa a reaccionar bastante fuerte, ¿no? Sí, y es importante decir que estos directores, algunos tienen bien mapeada la situación. Hablaron de la atención primaria en salud, que han estado a lo largo de este año, han estado atendiendo crisis, que es lo que es la historia. Es importante que como país pensemos en salud no solo pensando en la Secretaría, ¿verdad? Porque todos podemos ser aportantes de un mejor sistema. Una de las ausencias de país, y ha sido ausencia de todos los gobiernos, es que ninguno ha dejado una huella de un plan de país en salud. O sea, algo como lo que hizo nuestro recordado Enrique Aguilar Cerrato. Exacto. Mediano, corto, mediano y largo plazo, que tengamos claro en el 2040 qué queremos tener como sistema. Sin importar el gobierno que sea. La ministra o ministro que sea. Exacto. Y todos defendemos eso porque trasciende todo eso. Eso es uno de los vacíos que tenemos. Por lo tanto, ahí hay una gran oportunidad para el gobierno, dejar huellas que trascienden.
Entonces, ¿qué pasa en el sistema? Que al no tener una ruta clara hacia dónde seguir, apaga fuegos. Apaga fuego. Otros absorben la agenda. Están de crisis en crisis. En ese plan, entonces el plan de transformación, de consolidar un sistema, es una de las grandes deudas que tenemos, sería una gran ruta. Eso habla de un sistema de salud universal, atención primaria en salud, sistemas de información. O sea, eso es algo a mediano y largo plazo. Yo creo que la agenda que debe absorber a corto plazo es poder brindar, atender los grandes problemas que hoy sufren los pacientes. Estamos hablando de garantizar de manera sostenible el abastecimiento de medicamentos, de insumos, porque aunque hoy esté en 90, no lo garantiza que lo vamos a tener el otro. O sea, esto no permanece para siempre, este porcentaje. Entonces, es un trabajo continuo. El tema de la cirugía, la cirugía, la mora quirúrgica, es otro desafío que tenemos, la reducción en los tiempos, en las citas con un especialista, que hoy estamos hablando. Si es un especialista general, al final toca 7 meses. Si es uno subespecialidades, habla de 11 meses. O sea, tenemos grandes desafíos que no debemos tratar de ocultarlos, sino más bien cómo los abordamos para ir reduciendo esas brechas de una agenda corta, un plan de transformación, un plan con el recurso humano. El recurso humano tiene que verse involucrado en los resultados, en la respuesta al paciente, pero también un desarrollo profesional, un desarrollo personal, un sistema que le motiva a ser parte de un sistema de salud exitoso, no solo un sistema de salud que hace empleabilidad. Hay uno de los actores más importantes, proactivos, es la clase política. No pueden seguir capturando el sistema de salud, contaminándolo, incorporando personal sin la meritocracia que requiere y sin el compromiso para la razón de ser del sistema de salud. Sería aquí un pacto social por la salud, es importantísimo porque el sistema de salud tiene muchos actores alrededor y muy relevantes, muy importantes. Todos podríamos estar aportando, pero tenemos que construir ese plan de transformación, con esa intención, midiéndonos. Ese plan de transformación debe tener un sistema de rendición de cuentas, basado en planificación que logramos. Debe tener un sistema externo de medición de satisfacción del usuario. Y digo externo porque no puede ser juez y parte, pero que no se vea esa medición externa como un enemigo, sino como una oportunidad de mejora. Entonces, creemos que ese es el mayor vacío que tenemos. Hoy por hoy tenemos que apuntarle más, aunque hay una intención muy débil de la Secretaría de la Atención Primaria en Salud a nivel de centros integrales. Debemos cambiar el enfoque. Es importante iniciar en eso. Bueno, y tiene que cambiarse a un enfoque, a propósito del programa, con una mirada de largo plazo. El legado que quiere dejar la Secretaría de Salud, en este momento a cargo de la doctora Carla Paredes, es un legado que debe trascender el nombre, debe trascender la gestión de un gobierno y debe trascender el plan de gobierno de su propio partido. Es un legado para las futuras generaciones, donde todos puedan dar su mejor aporte, donde se escuchen los comentarios y la crítica constructiva de sociedad civil, donde se escucha a sus propios actores dentro del sistema. Hay jóvenes valiosos, gente con mucha experiencia como la que hemos tenido esta semana en el programa, que tienen mucho conocimiento sobre dónde, repito, aprieta el zapato. Así que muchas gracias, licenciada Blanca, por el tiempo, gracias por la explicación detallada de cómo funcionan las cosas y cómo podrían mejorar su funcionamiento para que podamos seguir diciendo zapatero a tus zapatos. Creemos que la doctora Paredes está al frente de una secretaría complicada, está afrontando cada crisis de la mejor manera que puede, pero no hay que enojarse, el que se enoja pierde, y nada mejor que el diálogo para poder sacar adelante a un país y encontrar juntos las soluciones que todos y todas necesitamos y requerimos para que el sistema mejore y el país prospere, especialmente su población que tanto lo necesita. Esto fue Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez. Gracias a ustedes por su atención. Recuerde, se repite a las 8 de la mañana. Puede verlo en YouTube. Síganos en redes sociales. Siga con ICN, una nueva conciencia.